6 de junio de 1944. En algún lugar cerca de Rouen, Francia, el brillo metálico de un Mustang P-51 dañado descendió a través de una capa de nubes rotas, su motor Merlin abarrotado dejando una fina cinta de humo. El teniente Thomas Fraser, del 334 Escuadrón de Cazas, cuarto grupo de cazas, había perdido el rumbo durante el caos sobre las playas de Normandía. Su caza, que llevaba el código de escuadrón QPG y apodado Jerry, atacó duramente la campiña francesa. Fraser sobrevivió al aterrizaje forzoso y pasaría el resto de la guerra como prisionero de guerra, pero su avión, número de serie 43-2-25, un modelo P-51B-15NA, estaba a punto de embarcarse en un viaje que sacudiría profundamente las suposiciones de algunos de los pilotos de pruebas más experimentados de la Luftwaffe. El Mustang yacía relativamente intacto en ese campo francés, y pronto sería recuperado por equipos de salvamento alemanes que habían perfeccionado el arte sistemático de recuperar aviones aliados estrellados en toda la Europa ocupada. En unas semanas, esta máquina en particular sería transportada a Rerlin, la principal instalación de pruebas de la Luftwaffe, ubicada aproximadamente a 100 kilómetros al noroeste de Berlín, en Mecklenburg, donde sería reparada utilizando componentes canibalizados de otros restos menos reparables esparcidos por el territorio controlado por Alemania. El avión emergería con marcas alemanas, su fuselaje con el código Luftwaffe T9 más HK, su cola y sus lados inferiores pintados en amarillo brillante RLM04, para una fácil identificación por parte de los pilotos alemanes que de otro modo podrían confundirlo con un avión enemigo durante las operaciones de vuelo. La hélice recibió pintura amarilla y una banda roja adornaba la parte delantera del capó del motor. Siguiendo los procedimientos estándar de identificación de la Luftwaffe para aviones capturados, este Mustang estaba destinado al servicio con una de las unidades más inusuales y especializadas de la Luftwaffe, el Wonder Circus Rosarius, donde obligarían a los pilotos de combate alemanes a enfrentar una realidad incómoda sobre la destreza de la ingeniería estadounidense, las capacidades industriales y su propia situación táctica cada vez más insostenible en la deteriorada guerra aérea sobre Europa. La historia de cómo los aviones enemigos capturados se convirtieron en instrumentos de revelación para la Luftwaffe no comienza con el aterrizaje forzoso de Fraser el día de la invasión aliada, sino con la escalada de la guerra aérea sobre Europa y la desesperada necesidad de inteligencia precisa y sistemática sobre las capacidades de los aviones aliados que fueran más allá de los informes de combate fragmentarios. A mediados de 1943, la Luftwaffe enfrentó una crisis estratégica que amenazaba con abrumar las defensas aéreas alemanas, a pesar de la considerable habilidad y coraje de los pilotos individuales y el desarrollo continuo de nuevos diseños de aviones avanzados. Las formaciones de bombarderos estadounidenses penetraban más profundamente en el Reich cada mes que pasaba, protegidas por cazas cuyas verdaderas capacidades seguían siendo en parte un misterio para los comandantes alemanes, que tenían que tomar decisiones tácticas y estratégicas basadas en información incompleta. Los informes de inteligencia de los pilotos de combate proporcionaron relatos fragmentarios del desempeño de los aviones enemigos. Pero estos informes a menudo entraban en conflicto entre sí y reflejaban el caos y la confusión del combate aéreo, en lugar de un análisis sistemático y controlado, en condiciones consistentes. Hetman Theodor Rosarius, un oficial experimentado de la Luftwaffe, comprendió que las unidades de combate alemanas necesitaban más que informes de combate dispersos y relatos de segunda mano para contrarrestar eficazmente la amenaza aliada. Requerían experiencia práctica con aviones enemigos capturados, oportunidades estructuradas para volar estas máquinas en condiciones controladas
y una evaluación sistemática para descubrir sus fortalezas y vulnerabilidades mediante observación y pruebas directas. El concepto no era nuevo. Tanto los aliados como los alemanes habían probado aviones capturados durante toda la guerra. Pero Rosarius organizaría y sistematizaría el enfoque de manera que maximizara su valor táctico. En 1943, siguiendo las órdenes del general de Jagdflieger Adolf Galland, Rosarius formó lo que se conocería como Wanderzirkus Rosarius, designado oficialmente como el segundo Estado Mayor del Bazookan-Oberkommando de Luftwaffe, la unidad de pruebas e investigación del alto mando de la Luftwaffe. Esta unidad especializada recibió todos los aviones aliados capturados y reparables que los equipos de rescate alemanes recuperaron de los lugares donde se estrellaron en toda la Europa ocupada, desde Francia hasta Italia y el Frente Oriental. La misión de la unidad iba mucho más allá de las simples pruebas estáticas en instalaciones seguras detrás de las líneas. Rosarius organizó demostraciones itinerantes en las que aviones capturados visitarían bases operativas de combate de la Luftwaffe en toda Alemania y territorios ocupados, permitiendo a los pilotos de primera línea examinar estas máquinas de cerca, observarlas, realizar demostraciones aéreas y, en casos cuidadosamente seleccionados, volar misiones de combate simuladas contra ellas. El programa abordó un problema fundamental en la formación de pilotos que se había vuelto cada vez más crítico a medida que avanzaba la guerra y aumentaba el desgaste de los pilotos. Los pilotos de combate alemanes se entrenaron principalmente contra su propio avión, aprendiendo tácticas optimizadas para luchar contra oponentes que volaban y luchaban contra los alemanes, utilizando aviones similares con características de rendimiento comparables y empleando doctrinas tácticas que surgieron de bases doctrinales y de entrenamiento compartido. Esto creó un peligroso punto ciego al enfrentarse a pilotos aliados cuyos aviones poseían características de desempeño claramente diferentes, especialmente en cuanto a alcance, capacidad de gran altitud y velocidad sostenida, y cuyo entrenamiento enfatizaba diferentes enfoques tácticos que aprovechaban estas ventajas específicas. La operación de recuperación de aviones aliados se había sistematizado mucho en 1944, con unidades de salvamento alemanas especializadas que operaban en los territorios ocupados bajo la dirección de Belge-Bataillon o batallones de salvamento. Estos equipos trabajaron con notable eficiencia para asegurar los lugares del accidente, evaluar los daños y transportar aviones reparables a instalaciones centralizadas de prueba y reparación antes de que el avance de las fuerzas aliadas pudiera recuperar el Rex. La estructura organizativa reflejaba la minuciosidad militar alemana, incluso cuando los recursos eran cada vez más escasos. La escala de las operaciones aéreas aliadas sobre Europa hizo que las capturas fueran inevitables por pura probabilidad estadística. Con miles de salidas realizadas mensualmente por las fuerzas estadounidenses y británicas, fallas mecánicas, daños en batalla, errores de navegación, agotamiento de combustible e incidentes relacionados con el clima, dieron como resultado numerosos aterrizajes forzosos en territorio controlado por Alemania. No todos estos aviones fueron destruidos por el impacto o quedaron irreparables por los daños causados por el accidente. Algunos pilotos, reconociendo que su situación era desesperada, ejecutaron aterrizajes forzosos controlados que dejaron sus máquinas prácticamente intactas, a veces incluso con daños estructurales mínimos que podrían repararse con los recursos y componentes disponibles. El P-51B-15NA de Fraisier entraba en esta categoría de capturas confiables. El avión había sufrido daños durante los intensos barridos de los cazas que apoyaban las operaciones del día D, lo que obligó a un aterrizaje de emergencia en territorio que permanecía bajo control alemán a pesar de la invasión. Los equipos de recuperación alemanes
llegaron al lugar en cuestión de horas, siguiendo los procedimientos establecidos para evaluar los lugares del accidente. Examinaron el Mustang cuidadosamente, evaluaron la magnitud del daño y determinaron que a pesar de los daños de la batalla y el impacto del accidente, la estructura del avión permaneció lo suficientemente intacta como para repararla y restaurarla a una condición apta para volar. El avión fue cargado cuidadosamente en un transporte especializado y enviado a Recklin, donde técnicos e ingenieros experimentados trabajaron sistemáticamente para restaurarlo a condiciones de vuelo. El centro de pruebas Recklin, anteriormente conocido como Aerobong Stellar Rec y ubicado cerca del lago Müritz, sirvió como instalación principal de la Luftwaffe para evaluar nuevos diseños de aviones alemanes y realizar pruebas detalladas de los tipos de enemigos capturados. La instalación, que había sido designada oficialmente como Instalación Central de Pruebas de Luftwaffe el 26 de febrero de 1936, incluía amplios talleres equipados con herramientas especializadas, campos de pruebas completos para varios protocolos de evaluación y pistas específicamente configuradas para vuelos de evaluación en condiciones controladas. Los técnicos de Rechlin poseían una habilidad considerable en ingeniería inversa y reparación de aviones aliados a pesar de carecer de manuales técnicos originales, especificaciones de fábrica y repuestos genuinos fabricados con las tolerancias originales. El proceso de reparación del Mustang de Fraser requirió un ingenio sustanciales que hablaban tanto de la competencia técnica alemana como de los crecientes desafíos de trabajar con recursos limitados. Los técnicos canibalizaron componentes de otros P-51 accidentados recuperados en toda Europa, creando un inventario de piezas que podrían combinarse y adaptarse para crear un avión apto para volar a partir de múltiples máquinas dañadas. El motor Packard 51 1693 Merlin, una versión fabricada bajo licencia del Rolls-Royce Merlin 63, con un sobrealimentador de 2 etapas y 2 velocidades que producía 1.490 caballos de fuerza a 13.750 pies usando 61 pulgadas de presión de sobrealimentación de mercurio, se sometió a una inspección detallada y a las reparaciones necesarias utilizando piezas de repuesto obtenidas de múltiples fuentes. Este motor representó un logro tecnológico significativo, ya que entregaba sustancialmente más potencia en altitud que los motores sobrealimentados de una sola etapa a través de su sofisticado sistema de sobrealimentador de 2 etapas con intercooler. Las ametralladoras Browning M2 calibre 450 del avión, montadas 2 por ala en la configuración P-51B, fueron retiradas y reemplazadas con contrapesos para mantener la distribución adecuada del peso y el centro de gravedad, ya que las regulaciones alemanas prohibían estrictamente armar aviones capturados utilizados con fines de prueba y demostración. Esta restricción reflejaba tanto consideraciones de seguridad como preocupaciones sobre la posibilidad de que los aviones capturados se utilizaran contra las fuerzas alemanas si volvían a caer en manos aliadas por percance o deserción. Las superficies de control fueron examinadas minuciosamente para determinar su integridad estructural y su funcionamiento adecuado. Los sistemas hidráulicos se sometieron a pruebas de presión e inspección de fugas. Los tanques de combustible fueron inspeccionados cuidadosamente para detectar daños, grietas y posibles puntos de fuga que pudieran causar fallas catastróficas durante las operaciones de vuelo. El diseño de la cubierta Razorback que caracterizó al P-51B fue cuidadosamente conservado y reparado, aunque los pilotos alemanes notarían más tarde cómo la cubierta enmarcada restringía la visibilidad hacia atrás en comparación con la cubierta de burbujas introducida en la variante posterior del P-51D.
Después de semanas de trabajo meticuloso por parte de técnicos cualificados que trabajaron con recursos limitados y soluciones improvisadas, el Mustang fue declarado listo para los vuelos de prueba iniciales. Los pilotos de pruebas alemanes abordaron sus primeros encuentros con cazas estadounidenses, capturados con una curiosidad profesional, mezclada con un considerable escepticismo, nacido de años de propaganda de la Luftwaffe. La información oficial había retratado consistentemente a los aviones estadounidenses como toscas máquinas producidas en masa que priorizaban la cantidad sobre la calidad, enfatizando la facilidad y simplicidad de fabricación en lugar de una ingeniería sofisticada y un rendimiento refinado. La opinión predominante entre muchos pilotos alemanes, reforzada por las comunicaciones oficiales, sostenía que la ingeniería estadounidense se centraba en producir un número adecuado de aviones aceptables, en lugar de perseguir la excelencia en ingeniería y la optimización del rendimiento que caracterizaban a los mejores diseños alemanes. Estas cómodas suposiciones comenzaron a disolverse rápidamente en el momento en que pilotos de pruebas alemanes experimentados subieron a la cabina del Mustang y experimentaron de primera mano lo que los diseñadores e ingenieros estadounidenses habían logrado realmente a través de un diseño cuidadoso, ingeniería sofisticada y atención meticulosa a los requisitos operativos. El diseño de la cabina del P-51B impresionó inmediatamente a los pilotos alemanes familiarizados con los estrechos confines de las cabinas del Messerschmitt Bf-109 e incluso con las habitaciones más espaciosas de los Fowler-Wolf F-9 o. La cabina del Mustang demostró un cuidadoso diseño ergonómico con controles lógicamente dispuestos y colocados al alcance de la mano, lo que reduce la carga de trabajo del piloto y permite concentrarse en situaciones tácticas en lugar de luchar con los sistemas de la aeronave. Los instrumentos estaban claramente marcados con medidores de fácil lectura y sensatamente agrupados por función, siguiendo principios de factores humanos que priorizaban la efectividad del piloto. El asiento proporcionaba una comodidad notablemente mayor que la de los cazas alemanes, una consideración importante durante misiones de varias horas donde la fatiga del piloto podría afectar significativamente el rendimiento y la toma de decisiones. La visibilidad, incluso en la configuración anterior del Razorback con su cubierta enmarcada, superó lo que experimentaron los pilotos del Bf-109 con sus cubiertas fuertemente enmarcadas, líneas de visión restringidas y una visibilidad trasera particularmente pobre, que dejó a los pilotos alemanes vulnerables a ataques desde atrás. Pero la verdadera revelación llegó cuando los pilotos de pruebas alemanes aceleraron y sintieron que el motor Merlin-Packard 50.603 respondía con una entrega de potencia progresiva y suave. La potencia aumentó de manera constante y predecible a medida que el Mustang aceleraba por la pista de Recklin. La hélice estándar de 4 palas de Hamilton muerde eficientemente el aire. El recorrido de despegue fue notablemente más corto de lo esperado para un avión del peso y tamaño del P-51. Un claro testimonio de la sustancial potencia de salida del motor y del eficiente diseño aerodinámico del fuselaje que minimizó la resistencia en todo el rango de velocidades. Una vez en el aire, el Mustang demostró características de manejo que fundamentalmente desafiaron todo lo que los pilotos alemanes creían entender sobre la filosofía de diseño de aviones estadounidenses y las capacidades de ingeniería. Los controles de vuelo estaban maravillosamente armonizados con las fuerzas de los alerones, el elevador y el timón perfectamente equilibradas en todo el rango de velocidades, desde las velocidades de aproximación hasta la velocidad máxima. Las fuerzas de control aumentaron de manera predecible con la velocidad, proporcionando una buena retroalimentación sin volverse excesivamente pesadas, y disminuyeron suavemente a velocidades más bajas,
sin volverse demasiado sensibles o nerviosos. El Mustang respondió de manera nítida y predecible a las entradas de control sin mostrar la hipersensibilidad o las características de manejo nervioso que plagaron a algunos luchadores. La velocidad de alabeo superó significativamente la del BF-109 y se acercó al excepcional rendimiento de alabeo del FW-19, permitiendo cambios rápidos en la dirección de vuelo que fueron críticos para las maniobras ofensivas y defensivas en combate. El avión podría ser lanzado agresivamente a diversas maniobras sin mostrar ninguna tendencia preocupante hacia la salida del vuelo controlado, entrada en giro u otras características peligrosas que podrían resultar fatales en situaciones de combate. Los pilotos de pruebas alemanes evaluaron sistemáticamente el rendimiento del Mustang a través de vuelos de prueba cuidadosamente planificados, empujando al avión a través de maniobras estandarizadas diseñadas específicamente para revelar sus fortalezas, limitaciones y cualquier característica peligrosa oculta. El desempeño en la ascensión los impresionó considerablemente y generó una gran preocupación sobre las implicaciones tácticas. El P-51B podría mantener excelentes velocidades de ascenso a la altitud. UDES muy superiores a los 30.000 pies, donde el motor Merlin sobrealimentado de 2 etapas continuó produciendo potencia sustancial, incluso cuando el aire cada vez más fino en altitud degradó gravemente el rendimiento de los cazas alemanes equipados con sobrealimentadores de una sola etapa. El rendimiento a gran altitud preocupaba especialmente a los pilotos y planificadores tácticos alemanes, porque las formaciones de bombarderos estadounidenses normalmente operaban entre 25.000 y 30.000 pies, donde el aire era escaso y frío. Pero el fuego defensivo de los bombarderos seguía siendo eficaz contra los cazas que tenían que reducir la velocidad para atacar. Los cazas alemanes equipados con sobrealimentadores de una sola etapa luchaban cada vez más para interceptar de manera efectiva a estas altitudes. Sus motores jadeaban por suficiente aire, mientras que el sofisticado Merlin de 2 etapas del Mustang continuaba entregando potencia robusta y confiable. La revelación resultó aleccionadora para los pilotos y comandantes, que entendieron las implicaciones. El Mustang no solo podía escoltar a los bombarderos a estas altitudes, sino que también podía luchar allí de manera efectiva, manteniendo la ventaja de velocidad y maniobrabilidad, mientras que los interceptores alemanes trabajaban con potencia reducida, velocidades más lentas y manejo degradado, mientras sus motores luchaban contra la delgada atmósfera. Las pruebas de velocidad realizadas bajo condiciones controladas a varias altitudes confirmaron la clara superioridad del Mustang en esta categoría de desempeño crítico. El P-51B podría alcanzar aproximadamente 440 mph a una altitud óptima con el motor funcionando a potencia militar, significativamente más rápido que las aproximadamente 386 mph del Messid Bf-109G y las aproximadamente 48 mph del Fowler-Wolf FW90SA, cuando se miden en condiciones comparables. Esta importante ventaja de velocidad resultó tácticamente decisiva en el combate porque fundamentalmente permitió a los pilotos del Mustang dictar los términos de enfrentamiento de acuerdo con su ventaja. Los pilotos estadounidenses podían elegir cuándo atacar, persiguiendo a los cazas alemanes que huían cuando la situación táctica favoreciera el ataque. Igualmente importante, podían optar por retirarse de encuentros desfavorables, alejándose de los cazas alemanes que carecían de velocidad suficiente para perseguir o forzar la continuación del combate. Los pilotos alemanes descubrieron que no podían forzar el combate en un Mustang, cuyo piloto reconociera una situación desfavorable y optara por evitar el enfrentamiento, lo que socavaba fundamentalmente la flexibilidad táctica alemana. El diseño del ala del P-51, basado en secciones de láminas de aire de flujo laminar, NAKEA, le dio al Mustang su apariencia distintiva y brindó una eficiencia aerodinámica excepcional.
Aunque los ingenieros alemanes notaron que lograr un verdadero flujo de laminina en condiciones operativas seguía siendo difícil de alcanzar debido a las tolerancias de fabricación, las imperfecciones de la superficie, los remaches, la pintura y el desgaste operativo. No obstante, el ala del P-51 generó una sustentación sustancial con una resistencia mínima en comparación con las láminas de aire convencionales, lo que contribuyó significativamente al notable alcance y eficiencia de combustible del avión. Este diseño de ala mantuvo su efectividad en un rango de velocidades notablemente amplio, desde el manejo a velocidades relativamente bajas durante las aproximaciones al aterrizaje hasta el desempeño a alta velocidad durante las maniobras de combate, proporcionando características de manejo consistentes y predecibles que redujeron la carga de trabajo del piloto y mejoraron la efectividad en el combate. El rendimiento en picado reveló otra área en la que el Mustang demostró una clara superioridad sobre los cazas alemanes. El avión podía descender a velocidades muy altas sin encontrar el severo endurecimiento del control y la reducción de la efectividad del control que plagaban a muchos cazas cuando se acercaban o excedían sus velocidades máximas de diseño. Los pilotos podían salir de picados pronunciados a alta velocidad sin requerir un esfuerzo físico excesivo o luchar contra los controles bloqueados, y la estructura del avión permanecía estable durante toda la maniobra sin tendencia a aleteo, golpes o fallas estructurales. Los pilotos de pruebas alemanes notaron esta capacidad con particular interés y preocupación porque los ataques en picado representaban una doctrina táctica alemana primaria para atacar formaciones de bombarderos y escoltar a los cazas, atacando desde altitud para ganar velocidad y energía antes de retirarse. La capacidad del Mustang para seguir a los cazas alemanes en picado a alta velocidad y mantener un control total durante la maniobra eliminó una ventaja táctica alemana clave. El rendimiento en curva presentó una imagen más compleja y matizada que requirió un análisis cuidadoso. El Mustang no podía igualar la velocidad de giro sostenida del Bf-109 en vuelo nivelado a velocidades moderadas, particularmente porque el Bf-109 se beneficiaba de los listones del borde de ataque que se desplegaban automáticamente durante las maniobras de alto ángulo de ataque y retrasaba la pérdida del ala durante los giros cerrados. En combates sostenidos de giros a baja velocidad en altitudes medias, el Bf-109, más ligero y compacto, tenía una ventaja mensurable en el radio y la velocidad de giro. Sin embargo, los pilotos alemanes descubrieron a través de pruebas sistemáticas y simulacros de combate que la clara superioridad del Mustang en velocidad y tasa de ascenso permitía a los pilotos expertos evitar por completo enfrentamientos de giro sostenido y, en su lugar, luchar usando en tácticas ergéticas. El Mustang se destacó en convertir velocidad en altitud y altitud nuevamente en velocidad de manera eficiente, lo que permitió a los pilotos mantener el estado de energía durante las maniobras de combate. Esta capacidad permitió a los pilotos del Mustang participar cuando era ventajoso y retirarse cuando se veían amenazados, forzando el combate en sus términos en lugar de aceptar la geometría de combate preferida del enemigo. La resistencia estructural y la construcción robusta del Mustang impresionaron a los ingenieros alemanes que examinaron la estructura del avión en detalle sistemático, tanto en Rechlin como en Göttingen, donde se llevaron a cabo evaluaciones técnicas más detalladas. La aeronave fue construida sustancialmente con importantes márgenes de seguridad, diseñados en componentes estructurales críticos en todo el fuselaje. Esta sólida filosofía de construcción contrastaba marcadamente con los enfoques de diseño alemanes, que a menudo llevaban los límites estructurales a mínimos absolutos
en pos de la reducción de peso y el máximo rendimiento. El P-51 podría sufrir daños significativos en batalla, que habrían destruido aviones alemanes más ligeros, y aún así, regresar con éxito a la base, una capacidad que se tradujo directamente en tasas de supervivencia de los pilotos y disponibilidad de aviones para misiones posteriores. La filosofía de la ingeniería estadounidense enfatizaba claramente la capacidad de supervivencia y el mantenimiento, aceptando un peso vacío, algo mayor a cambio de una durabilidad que mantenía a los aviones y pilotos en combate por más tiempo. Las capacidades de alcance asombraron a los pilotos alemanes acostumbrados a la resistencia severamente limitada de sus propios cazas, que rara vez excedían los 90 minutos de tiempo total de vuelo, incluido el combate. El P-51B llevaba sustancialmente más combustible interno que el Bf-109 o el F-90, y el diseño aerodinámicamente eficiente del ala tradujo esta capacidad de combustible en un rango verdaderamente extraordinario que parecía casi increíble para los pilotos alemanes. Con tanques de lanzamiento externos colocados debajo de las alas, el Mustang podía volar misiones de más de 8 horas de duración, cubriendo distancias operativas que parecían casi imposibles para los pilotos alemanes, cuyo radio de combate apenas superaba los 200 mph, condiciones óptimas. Esta enorme ventaja de alcance transformó fundamentalmente las operaciones de escolta de bombarderos, de maneras que resultaron estratégicamente decisivas. Al principio de la guerra, los cazas alemanes podían simplemente esperar hasta que las escoltas aliadas de menor alcance alcanzaran sus límites de combustible y regresaran a sus bases, para luego atacar a los bombarderos desprotegidos durante las partes más peligrosas de sus misiones en lo profundo del territorio alemán. El Mustang eliminó por completo esta ventana táctica. Las escoltas estadounidenses ahora podrían acompañar a los bombarderos a lo largo de misiones enteras en Alemania y de regreso a Inglaterra, evitando que los cazas alemanes encontraran objetivos verdaderamente vulnerables. Las implicaciones estratégicas fueron profundas y preocupantes para los comandantes de la Luftwaffe, quienes entendieron que los cazas alemanes ahora tenían que abrirse camino a través de escoltas para alcanzar a los bombarderos, aumentando dramáticamente el riesgo que enfrentaban los pilotos alemanes en cada salida de intercepción. Los pilotos alemanes que volaron Mustangs capturados, tanto en vuelos de prueba como en combates simulados, informaron constantemente estar profundamente impresionados por las características de manejo armonizadas y la facilidad general de operación del avión. Los controles de vuelo no requerían ni una fuerza física excesiva, ni un tacto excesivamente delicado. Lograr un equilibrio ideal que permitiera a los pilotos volar de forma agresiva y precisa, sin temor a controlar demasiado la aeronave o perder el control inadvertidamente durante maniobras violentas. Esta indulgente facilidad de manejo significaba que los pilotos promedio podían obtener un buen rendimiento del Mustang en la mayoría de las condiciones, mientras que los pilotos excepcionales podían lograr resultados notables explotando plenamente las capacidades del avión. La accesibilidad para el mantenimiento sorprendió a los equipos de tierra alemanes familiarizados con los requisitos de servicio, a veces extraordinariamente difíciles, de los Bf-109 y F-120, particularmente cuando trabajaban en condiciones de campo con equipo limitado. La capota del motor del Mustang se abrió en múltiples secciones que brindaron un excelente acceso al motor Merlin y sus accesorios, sistema de combustible, componentes hidráulicos y sistemas eléctricos. Los paneles de todo el fuselaje podrían retirarse rápidamente para acceder a los sistemas internos para su inspección, ajuste o reparación. El diseño general
reflejó claramente el énfasis estadounidense en el mantenimiento rápido y la alta disponibilidad operativa. Reconocer que los aviones estacionados en tierra, esperando reparaciones, no contribuían en nada a la efectividad en el combate, independientemente de sus capacidades teóricas de desempeño. Las maravillas, Rosarius, llevó el Mustang codificado T9 plus HK, capturado y reparado en un extenso recorrido por las bases operativas de combate de la Luftwaffe en toda Alemania a finales de 1944, visitando numerosos lugares donde tenían su base las unidades de combate de primera línea. En cada parada, la unidad establecería operaciones temporales y realizaría demostraciones integrales, mostrando a los pilotos alemanes exactamente lo que los aviones aliados podían hacer en vuelo y enseñándoles tácticas específicas diseñadas para contrarrestar las fortalezas aliadas, mientras identificaban fijar y explotar cualquier debilidad que se pudiera encontrar. Las manifestaciones generalmente comenzaban con aviones capturados, rodando junto a pilotos y personal de tierra alemanes reunidos, creando escenas surrealistas mientras aviones enemigos, con marcas alemanas y pintura de identificación de color amarillo brillante, se movían entre los cazas alemanes. Ver estos aviones de cerca tuvo un impacto psicológico sustancial, haciendo que el enemigo fuera tangible y real en lugar de abstracto. Luego vinieron las demostraciones de vuelo en las que pilotos de pruebas alemanes experimentados pilotaban el avión capturado a través de rutinas acrobáticas y maniobras tácticas cuidadosamente coreografiadas, demostrando capacidades de desempeño específicas de maneras que eran mucho más efectivas que los informes escritos o las sesiones informativas verbales. Para las demostraciones del Mustang, los pilotos de prueba realizarían pases de alta velocidad a baja altitud para mostrar dramáticamente la importante ventaja de velocidad del avión sobre los tipos alemanes. Ejecutarían maniobras de ascenso a altitudes superiores a los 30.000 pies para mostrar el notable rendimiento de ascenso y la capacidad de gran altitud que permite el motor sobrealimentado de 2 etapas. Demostrarían la excelente velocidad de balanceo del P-51 a través de una serie de giros nítidos de los alerones que mostraban qué tan rápido el avión podía cambiar de dirección. Las peleas de perros simuladas contra cazas alemanes ilustrarían tanto las fortalezas del Mustang como las circunstancias limitadas bajo las cuales los cazas alemanes conservaban ventajas. Una vez concluida la exhibición de vuelo, los pilotos y el personal de tierra pudieron acercarse a la aeronave en tierra, examinarla de cerca, inspeccionar el diseño de la cabina y el panel de instrumentos y hacer preguntas detalladas a los pilotos de pruebas que tenían una amplia experiencia volando la máquina capturada. Estas sesiones educativas prácticas resultaron invaluables para desmitificar los aviones enemigos y brindar una comprensión concreta y tangible de lo que enfrentaron los pilotos alemanes en las operaciones de combate reales. El componente más valioso e impactante de estas visitas a bases involucró sesiones de combate simuladas en las que los combatientes aliados capturados se enfrentarían a los combatientes alemanes en un combate simulado cuidadosamente controlado bajo observación. Los pilotos alemanes experimentados seleccionados volarían sus propios aviones operativos contra los tipos capturados, experimentando de primera mano cómo se manejaban los cazas aliados en situaciones de combate dinámicas y aprendiendo qué funcionó y qué resultó ineficaz contra aviones aliados específicos. Una de esas manifestaciones tuvo lugar en un aeródromo que albergaba el Jägerschade 1 a finales de 1944, cuando las operaciones de bombarderos aliados se intensificaban y las pérdidas alemanas aumentaban. El comandante de la base había organizado que varios de sus pilotos más experimentados volaran en combates simulados contra el Mustang, capturado para obtener conocimientos prácticos
que pudieran transmitir a sus compañeros de escuadrón. El piloto de pruebas alemán que volaba el P-51 demostró tácticas que los pilotos estadounidenses normalmente empleaban en combate real, utilizando las claras ventajas del Mustang en velocidad y rendimiento de ascenso para mantener la energía durante todo el enfrentamiento y evitando situaciones en las que el menor rendimiento de giro del Mustang se convirtiera en una desventaja significativa. Los pilotos alemanes que volaban Messerschmitt Bf-9G y Fawolf FW-90 intentaron atacar al Mustang utilizando tácticas estándar de Luftwaffe que habían demostrado ser efectivas contra cazas aliados anteriores. Rápidamente, descubrieron la extrema dificultad de enfrentarse con éxito a un Mustang, cuyo piloto entendiera y utilizara adecuadamente las técnicas de gestión de energía y las ventajas de rendimiento del avión. Cuando los pilotos alemanes lo perseguían agresivamente, el Mustang simplemente aceleraba, abriendo distancia más rápido de lo que los cazas alemanes que lo perseguían podían cerrarla. Cuando los pilotos alemanes intentaron ascender para obtener una posición ventajosa sobre el Mustang para un ataque en picado, el P-51 los superó, alcanzando primero una altitud superior e invirtiendo la situación táctica. Cuando los pilotos alemanes intentaron forzar una pelea de giro sostenida donde el rendimiento de giro superior del Bf-9 deberían haber proporcionado ventaja, el piloto del Mustang rechazaba el enfrentamiento alejándose usando una velocidad superior, luego retrocedía hacia el enfrentamiento con una ventaja de energía renovada cuando las condiciones favorecían el ataque. Las sesiones de combate simuladas resultaron aleccionadoras para los pilotos alemanes que habían creído, o esperado, que sus aviones y tácticas establecidas siguieran siendo razonablemente competitivos con los cazas aliados, a pesar del deterioro de la situación estratégica. Observar y experimentar directamente las capacidades de desempeño del Mustang en maniobras dinámicas de combate demostró claramente que los pilotos estadounidenses que volaban P-51 poseían ventajas tácticas significativas y fundamentales, particularmente en las grandes altitudes donde normalmente ocurrían los combates de escolta de bombarderos. Este patrón de revelación y comprensión gradual se repitió en numerosas bases de la Luftwaffe, donde el Wonder Circus Rosarius llevó a cabo demostraciones a lo largo de finales de 1944 y principios de 1945. Los pilotos alemanes recibieron garantías oficiales sobre la continua superioridad, o al menos la paridad competitiva de sus fuerzas aéreas. Nave durante las sesiones informativas previas a la demostración, luego experimentó demostraciones reales de combate y vuelo que contradecían directamente esas evaluaciones optimistas. Las demostraciones de aviones capturados proporcionaron evidencia concreta e innegable de que los cazas alemanes se enfrentaban a oponentes formidables cuyas capacidades excedían significativamente lo que sugerían la propaganda y las comunicaciones oficiales. Walter Dachau, quien comandó unidades de combate durante 1944, escribió más tarde sobre las visitas de Wonder Circus Rosarius a sus bases en sus memorias, aunque los historiadores señalan que sus relatos deben tratarse con cautela debido a problemas de confiabilidad documentados a lo largo de sus escritos. Describió cómo los cazas estadounidenses capturados llegarían junto con los bombarderos pesados capturados, creando escenas inusuales y un tanto surrealistas en las que los aviones enemigos estacionaban pacíficamente junto a las máquinas alemanas mientras los pilotos los examinaban de cerca. Los líderes de formación recibieron oportunidades para volar aviones capturados en combates simulados controlados, lo que les permitió comprender las características de los aviones aliados a través de experiencia personal directa, en lugar de depender únicamente de informes de segunda mano e informes oficiales.
Dahl enfatizó el valor sustancial de este entrenamiento, señalando que la familiaridad con las capacidades de los aviones enemigos representaba un factor que no debía subestimarse en el combate aéreo, donde las decisiones en una fracción de segundo a menudo determinaban la supervivencia. Después de estas sesiones de demostración, los líderes de vuelo llevarían a cabo conferencias de entrenamiento detalladas con los miembros de su escuadrón, transmitiendo recomendaciones específicas e ideas tácticas basadas en sus observaciones personales y experiencia directa al volar aviones aliados capturados. Esta transferencia sistemática de conocimientos ayudó a preparar a los pilotos alemanes para encuentros de combate con una comprensión más realista tanto de las fortalezas aliadas como de las circunstancias cada vez más limitadas, bajo las cuales los cazas alemanes conservaban ventajas explotables. El programa logró resultados decididamente mixtos a finales de 1944, cuando la situación estratégica de Alemania se deterioró en todos los frentes. Si bien las demostraciones sin duda proporcionaron inteligencia táctica valiosa y mejoraron la comprensión de los pilotos alemanes sobre las capacidades de los aviones aliados, este conocimiento no pudo superar las desventajas fundamentales y crecientes que enfrentaban las fuerzas alemanas. La Luftwaffe sufrió una escasez de combustible crónica y cada vez mayor que limitó gravemente las horas de entrenamiento de vuelo para los nuevos pilotos, lo que provocó que pilotos mal preparados fueran enviados al combate con una experiencia mínima. Los pilotos experimentados que entendían a través de una dura experiencia de combate cómo luchar eficazmente contra los aviones P-51 eran cada vez más raros. Perdidos por un desgaste implacable durante el brutal combate aéreo de 1944, en el que las pérdidas de pilotos de combate alemanes alcanzaron niveles insostenibles. La producción de aviones, si bien se mantuvo sorprendentemente alta a pesar del intenso bombardeo estratégico aliado de la industria alemana, no pudo reemplazar las pérdidas con la suficiente rapidez para mantener la fuerza. Lo más crítico es que las revelaciones de entrenamiento de los aviones, capturados a menudo, sirvieron principalmente para desmoralizar, en lugar de inspirar a los pilotos a medida que se daban cuenta del alcance total de sus desventajas. Los pilotos alemanes reconocieron con creciente claridad que pilotaban aviones inferiores, o, como mínimo, aviones inferiores en las categorías de rendimiento más críticas para las misiones que les fueron asignadas. La ventaja de velocidad del P-51, su extraordinario alcance y su rendimiento superior a gran altitud no podrían ser igualados por ningún caza alemán disponible en servicio operativo. La inteligencia técnica recopilada de los Mustang capturados iba mucho más allá de las simples pruebas de vuelo y evaluación de combate. Los ingenieros alemanes de Recklin y Göttingen desmontaron sistemáticamente los componentes del P-51 para comprender las técnicas de fabricación, la selección de materiales y los enfoques de diseño detallados estadounidenses. Examinaron la estructura del ala y las secciones del ala con meticuloso detalle. Estudiaron los métodos de construcción e intentaron comprender con precisión cómo los diseñadores estadounidenses habían logrado un rendimiento aerodinámico tan eficiente. Analizaron el motor Packard 1650, 3 Merlin con gran interés, y observaron su sofisticado sistema de sobrealimentador de 2 etapas con intercooler que permitía un rendimiento tan impresionante a gran altitud. El sistema de combustible recibió especial atención, mientras los ingenieros intentaban comprender cómo los diseñadores estadounidenses habían logrado una autonomía tan notable. Los sistemas hidráulicos fueron evaluados por su confiabilidad y relativa facilidad de mantenimiento en comparación con los sistemas alemanes.
Los ingenieros alemanes observaron repetidamente la alta calidad constante de los materiales utilizados en todo el avión. El acceso estadounidense a materiales estratégicos, aleaciones de aluminio de alta calidad, aceros especializados y compuestos de caucho confiables, permitió a los diseñadores crear estructuras que combinaban efectivamente resistencia con un peso aceptable mientras mantenían la eficiencia de producción. Alemania enfrentó una escasez de materiales cada vez más grave en 1944, lo que obligó al uso de materiales sustitutos que a menudo resultaron inferiores en resistencia y durabilidad, o características de fabricación. La investigación de los Mustang capturados reveló técnicas de fabricación sofisticadas que permitieron una verdadera producción en masa sin comprometer significativamente los estándares de calidad. Las fábricas estadounidenses produjeron P-51 utilizando métodos de línea de ensamblaje altamente desarrollados que mantuvieron tolerancias notablemente estrictas y una calidad constante en miles de aviones individuales. La producción alemana se había vuelto cada vez más dependiente de la fabricación dispersa en instalaciones más pequeñas repartidas por todo el país, para evitar bombardeos concentrados. A veces se utiliza mano de obra forzada con formación inadecuada, lo que da lugar a una calidad inconsistente, una reducción de la eficiencia de la producción y un aumento de los problemas de mantenimiento de las aeronaves operativas. El Mustang capturado designado T-9 Plum HK sirvió en el Wonder Circus Rosarius hasta el 10 de diciembre de 1944, cuando el avión y su piloto, Oberleutnant Leopold Hans, se perdieron. Los registros históricos no especifican definitivamente si el avión se estrelló durante un vuelo de demostración, fue destruido en tierra durante un ataque aéreo aliado contra el aeródromo donde estaba estacionado o fue víctima de otras circunstancias de guerra. En ese momento de su segunda vida operativa, el avión había viajado extensamente por Alemania, visitando numerosas bases de Luftwaffe y brindando educación práctica directa a cientos de pilotos alemanes que obtuvieron un conocimiento invaluable de primera mano sobre las capacidades de los aviones estadounidenses. Otros Mustang capturados desempeñaron funciones similares de evaluación y demostración para la Luftwaffe. Los registros alemanes y las investigaciones de posguerra indican que al menos dos P-51 definitivamente operaron con el Wonder Circus Rosarius en varios momentos durante 1944 y principios de 1945 con los códigos de la Luftwaffe T9+CK y T9+ATOCUM. Las fuentes históricas a veces enumeran incorrectamente T9+FK y T9+PK como P-51 adicionales operados por la unidad, pero una investigación cuidadosa revela que T9+FK era en realidad un P-47D Thunderbolt capturado, no un Mustang, mientras que T9+PKs era un caza soviético, la Vodkin Live FN capturado. El código de designación T9 no fue asignado oficialmente a ninguna formación operativa existente de la Luftwaffe en los registros organizativos alemanes, lo que sugiere fuertemente que representaba un código ad hoc utilizado específicamente para las operaciones de aviones capturados de Wanderers Rosarius, en lugar de seguir la estructura organizativa estándar de la Luftwaffe. La documentación indica que un P-51B capturado fue utilizado en el aeródromo de Neuruppin, ubicado aproximadamente a 60 km al noroeste de Berlín, para entrenar a pilotos de combate húngaros en tácticas efectivas para usar sus Fowler-Wolf FWT-90 contra Mustangs estadounidenses. Esta transferencia de conocimiento táctico a los aliados alemanes reflejó el reconocimiento de que el Mustang representaba una amenaza importante y creciente que requería contratácticas especializadas que debían difundirse ampliamente. El entrenamiento hizo hincapié en identificar y explotar las áreas limitadas donde los cazas alemanes y húngaros conservaban ventajas,
como el rendimiento de giro sostenido a velocidades y altitudes más bajas, mientras evitaban cuidadosamente situaciones que jugaran directamente con las abrumadoras fortalezas de los Mustang en velocidad de ascenso y rendimiento, a gran altitud. Las implicaciones más amplias de que los pilotos alemanes experimentaran directamente y comprendieran a fondo a los cazas estadounidenses superiores se extendieron mucho más allá de las consideraciones tácticas inmediatas. El Mustang representaba una evidencia tangible e innegable de que las capacidades industriales y de ingeniería estadounidenses igualaban o superaban los logros alemanes en áreas críticas, contradiciendo años de propaganda sobre la inferioridad industrial y técnica estadounidense. Esta incómoda comprensión cuestionó los supuestos fundamentales sobre las capacidades nacionales relativas y contribuyó significativamente a la disminución de la moral entre los pilotos alemanes, que comprendían cada vez más que luchaban con una desventaja grave y creciente que ninguna habilidad, coraje o astucia táctica podía superar por completo. Las capacidades de alcance del Mustang preocuparon particularmente a los comandantes alemanes porque reconocieron claramente las implicaciones estratégicas decisivas. La guerra de los bombarderos sobre Alemania, que parecía potencialmente controlable cuando las escoltas aliadas poseían un alcance limitado y tenían que retroceder antes de alcanzar objetivos profundos, se volvió efectivamente imparable una vez que los Mustang pudieron proporcionar una cobertura de escolta continua a lo largo de misiones enteras. Los cazas alemanes ya no podían esperar a que las escoltas alcanzaran sus límites de combustible y retroceder antes de atacar a los bombarderos. Cada misión de bombardeo ahora contaba con escolta de cazas, lo que aumentaba drásticamente el riesgo que enfrentaban los pilotos alemanes al intentar interceptar y los obligaba a luchar a través de pantallas de cazas aliados superiores para llegar a las formaciones de bombarderos. Las cifras de producción contaron una historia devastadora sobre la capacidad industrial relativa. A finales de 1944, las fábricas estadounidenses producían aproximadamente 500 P-51 al mes, y esta cifra aumentaría aún más, alcanzando 881 aviones al mes en enero de 1945 en el pico de producción. Esta producción superó más del doble en la tasa de producción combinada de todos los tipos de cazas monomotor alemanes, incluidos los Bf-109, Fw-190 y tipos más nuevos. Además, estos Mustang estaban equipados con motores confiables construidos con estándares de calidad consistentes, instrumentos sofisticados y precisos, y equipos de radio que realmente funcionaban de manera consistente y confiable, a diferencia de los equipos a menudo poco confiables y mal fabricados de los cazas alemanes de finales de la guerra. Los pilotos estadounidenses volaron aviones que habían sido mantenidos adecuadamente por personal de tierra bien capacitado, con suministros adecuados de repuestos genuinos, herramientas adecuadas y manuales técnicos. Mientras tanto, las fuerzas alemanas luchaban con desafíos de mantenimiento cada vez más graves, creados por la escasez de piezas, materiales sustitutos, personal poco capacitado o con trabajo forzoso e instalaciones de mantenimiento dispersas. La calidad y la minuciosidad del entrenamiento de los pilotos estadounidenses también se hicieron cada vez más evidentes a través de los encuentros de combate analizados por los pilotos alemanes supervivientes. Los pilotos estadounidenses generalmente llegaban a las unidades operativas con entre 200 y 400 horas totales de entrenamiento de vuelo, incluida una instrucción extensa en tácticas de combate avanzadas, vuelo por instrumentos en diversas condiciones climáticas y procedimientos de formación. La formación de pilotos alemanes se había acortado dramática y peligrosamente a finales de 1944, debido a la grave escasez de combustible
y la pérdida de instalaciones de formación e instructores experimentados. En ocasiones, los nuevos pilotos llegaban a las unidades de primera línea con apenas 100 horas de vuelo total, un entrenamiento de combate mínimo y a menudo sin ningún tipo de entrenamiento instrumental, lo que los dejaba peligrosamente desprevenidos para la realidad de las operaciones de combate. Estos pilotos insuficientemente entrenados se enfrentaron a pilotos estadounidenses veteranos que pilotaban aviones objetivamente superiores, una combinación que produjo resultados sombríamente predecibles que se reflejan en las estadísticas de pérdidas alemanas. Las tasas de pérdidas alemanas entre los pilotos de combate aumentaron dramáticamente e insosteniblemente durante 1944 y principios de 1945. Los pilotos experimentados que comprendieron a través de una dura experiencia de combate cómo maximizar las fortalezas restantes de sus aviones mientras minimizaban la exposición a las ventajas enemigas, murieron o resultaron gravemente heridos, más rápido de lo que los pilotos de reemplazo podrían ser entrenados incluso bajo los programas de entrenamiento comprimidos e inadecuados. Los nuevos pilotos con una formación mínima sobrevivieron solo a un puñado de misiones en promedio antes de ser derribados, saliendo si tenían suerte y muriendo si no la tenían. La Luftwaffe estaba perdiendo su activo más valioso e irreemplazable. Pilotos capacitados y experimentados con el conocimiento y el juicio necesarios para la supervivencia y la efectividad a un ritmo que posiblemente no podría sostenerse. Las demostraciones del Wandercircus Rosarius revelaron estas duras realidades directamente a los pilotos alemanes antes de que se encontraran con ellas en combates reales donde lo que estaba en juego era la vida o la muerte. Si bien esta preparación avanzada mejoró teóricamente sus posibilidades de supervivencia al brindarles una comprensión realista de lo que enfrentarían, al mismo tiempo dejó dolorosamente clara la situación de deterioro que enfrentaron las fuerzas alemanas en todas las dimensiones de la guerra aérea. Los pilotos que volaron el Mustang capturado u observaron vuelos de 1900, demostración, comprendieron con incómoda claridad que enfrentarían a sus oponentes con ventajas de desempeño significativas y fundamentales en las áreas específicas que más importaban: velocidad, alcance, capacidad a gran altitud y números generales. Este conocimiento, si bien poseía cierto valor táctico, contribuyó sustancialmente a la grave presión psicológica que experimentaron los pilotos alemanes a finales de 1944 y principios de 1945, cuando la realidad estratégica se volvió imposible de ignorar. Algunos pilotos de pruebas alemanes que volaron extensamente P-51 capturados a través de múltiples vuelos de prueba y combates simulados, desarrollaron un respeto profesional a regañadientes por la destreza de la ingeniería y la filosofía de diseño estadounidenses, a pesar de su posición como enemigos. Reconocieron a través de la experiencia directa que el Mustang representaba un diseño coherente y bien integrado que priorizaba inteligentemente las características más valiosas para su misión estratégica prevista de escolta de bombarderos de largo alcance. El avión sacrificó deliberadamente algunas características de rendimiento de giro sostenido que podrían haberse optimizado para peleas de perros puras en favor de la velocidad, el alcance extraordinario y el rendimiento a gran altitud que le permitieron escoltar a los bombarderos hasta lo más profundo de Alemania y luchar eficazmente durante toda la misión. Esto representó un buen juicio de ingeniería que seleccionó compromisos de diseño apropiados para lograr objetivos de misión claramente definidos, en lugar de perseguir máximos de rendimiento teóricos que no satisfacían los requisitos operativos reales. La facilidad de producción del Mustang también impresionó a los ingenieros alemanes
que entendieron íntimamente los desafíos de fabricación a través de sus propias experiencias. El diseño del avión facilitó una verdadera producción en masa a través de una construcción modular que permitió la fabricación paralela, componentes estandarizados que redujeron la complejidad y los requisitos de capacitación, y características de diseño que simplificaron deliberadamente operaciones de montaje homologadas. Las fábricas estadounidenses podían producir Mustangs en grandes cantidades y, al mismo tiempo, mantener una alta calidad constante, porque el diseño fundamental en sí se adaptaba a los requisitos de producción desde el principio. En lugar de tratar la fabricación como una ocurrencia tardía, los diseños de aviones alemanes a menudo priorizaban el rendimiento absoluto sobre la capacidad de fabricación, lo que daba como resultado aviones cuya producción era difícil y consumía mucho tiempo incluso en condiciones óptimas, y mucho menos en las circunstancias de deterioro de la Alemania de finales de la guerra. El motor Packard 653 Merlin, que impulsó el P-5B de Frazier y otros Mustang de producción temprana, representó otra área crítica donde las capacidades estadounidenses excedieron los logros alemanes. The Packard Company fabricó con éxito motores Rolls-Royce Merlin bajo licencia en los Estados Unidos, produciendo miles de motores con una calidad notablemente constante a pesar de la complejidad del diseño. El sofisticado sobrealimentador de 2 etapas con intercooler permitió un rendimiento excelente y sostenido a gran altitud que los motores en línea alemanes no podían igualar. Si bien el motor demostró ser confiable y relativamente fácil de mantener en condiciones de campo, los motores en línea alemanes DB605 de Daimler-Benz sufrieron crecientes problemas de calidad durante 1944, ya que la grave escasez de materiales obligó al uso de materiales sustitutos y la dispersión de la producción para evitar bombardeos redujo significativamente la efectividad del control de calidad. El impacto psicológico en los pilotos alemanes, que comprendieron perfectamente a través de la experiencia directa la diferencia de rendimiento que enfrentaban, no puede subestimarse ni descartarse como meros problemas morales. Estos hombres habían entrado en la guerra confiados en su entrenamiento superior, las capacidades de sus aviones y la eficacia de sus doctrinas tácticas. A finales de 1944, la amplia experiencia en combate y la exposición directa a aviones aliados capturados a través de los programas Wonder Circus Rosarius habían erosionado sistemáticamente esa confianza. Reconocieron con dolorosa claridad que luchaban contra oponentes que poseían ventajas decisivas en el rendimiento de los aviones, una superioridad numérica abrumadora, un mejor apoyo logístico, un entrenamiento más completo y una inteligencia superior. Las misiones de combate en vuelo en estas condiciones requerían un coraje extraordinario que rayaba en el fatalismo y la aceptación de la probabilidad de muerte o lesiones graves. Los relatos de expilotos de la Luftwaffe y las entrevistas de posguerra de este período describen con frecuencia la sensación de desesperanza de ver aparecer en el horizonte las formaciones de cazas estadounidenses y saber intelectualmente que esas escoltas no podían evitarse mediante ninguna maniobra táctica y que ningún caza alemán en servicio operativo podía superarlas. Los pilotos alemanes entendieron que enfrentarse a Mustangs a gran altura significaba luchar en grave desventaja en todas las categorías de rendimiento importantes. Negarse a participar significó permitir que los bombarderos estadounidenses atacaran objetivos sin oposición, acelerando el colapso militar e industrial de Alemania. Ninguna de las opciones ofreció resultados aceptables desde una perspectiva militar profesional. Sin embargo,
Estas fueron las duras decisiones que los pilotos de combate alemanes enfrentaron a diario durante el último año de la guerra. A medida que su situación estratégica se deterioraba más allá de cualquier posibilidad de reversión, los Wanderers Rosarius continuaron operando hasta principios de 1945, realizando demostraciones con varios aviones capturados siempre que el combustible de aviación estuviera disponible en cantidades suficientes y se pudieran mantener aeródromos operativos contra los avances terrestres aliados desde el este y el oeste. A medida que las fuerzas aliadas avanzaban progresivamente hacia Alemania desde múltiples direcciones, la capacidad de la unidad para viajar de forma segura a las bases operativas para realizar manifestaciones disminuyó constantemente. Al final, el programa necesariamente cesó sus operaciones, cuando el colapso general de la organización militar alemana superó incluso a las unidades especializadas, grupos de prueba y evaluación que anteriormente habían recibido prioridad por sus escasos recursos. El destino final de varios P-51 capturados y operados por fuerzas alemanas sigue sin estar claro, o se desconoce en varios casos, debido a registros incompletos y al caos del colapso final de Alemania. Ciertamente, algunos aviones capturados fueron destruidos en tierra durante los ataques aéreos aliados contra aeródromos alemanes, que se intensificaron dramáticamente durante 1945. Otros pueden haber sido destruidos deliberadamente por las fuerzas alemanas en retirada para evitar su recaptura por parte de los ejércitos aliados que avanzaban rápidamente. Es posible que algunos sobrevivieran hasta el final de las guerras y posteriormente fueron recuperados por las fuerzas aliadas que avanzaban hacia Alemania, aunque los registros detallados de tales recuperaciones específicas siguen siendo limitados o se han perdido. El conocimiento adquirido al probar sistemáticamente los Mustang capturados proporcionó a los pilotos alemanes una valiosa inteligencia táctica sobre las capacidades de los aviones. Parámetros de participación óptimos y debilidades explotables. Pero, en última instancia, este conocimiento no pudo superar las desventajas fundamentales y abrumadoras que enfrentaba la Luftwaffe en 1944. Comprender intelectualmente que el Mustang, podía correr, escalar y superar dramáticamente a los cazas alemanes, y ofrecía un beneficio práctico limitado, cuando los pilotos alemanes todavía tenían que enfrentarse a estos aviones superiores en defensa del territorio alemán bajo órdenes directas. El programa de pruebas y demostración representó un intento sofisticado y sistemático de contrarrestar las ventajas aliadas mediante la innovación táctica y la mejora del conocimiento de los pilotos. Pero las tácticas y el conocimiento por sí solos no podían compensar el rendimiento inferior de los aviones, la grave desventaja numérica, la formación inadecuada debido a la escasez de combustible y la escasez crónica de repuestos y personal de mantenimiento experimentado. El teniente Thomas Frasers, P-51, B-15NA, número de serie 4 y yo 25, tuvo una vida extraordinaria después de su aterrizaje forzoso el día D. De un caza estrellado en un campo francés, se convirtió en un instrumento de revelación para los pilotos alemanes, demostrando concretamente las capacidades de ingeniería estadounidenses y obligando a reconocer la superioridad aérea aliada que ninguna propaganda podía superar. El avión cumplió esta importante función educativa hasta su pérdida en diciembre de 1944, después de haber viajado extensamente por Alemania y brindado experiencia práctica y una evaluación realista y aleccionadora a cientos de miembros del personal de Luftwaffe. La historia de los Mustang capturados en servicio alemán ilustra el enfoque sofisticado y profesional que adoptó la Luftwaffe para comprender las capacidades del enemigo
a pesar del deterioro de la posición estratégica de Alemania. En lugar de depender únicamente de informes de combate fragmentarios y evaluaciones de inteligencia de confiabilidad incierta, las fuerzas alemanas invirtieron recursos significativos y escasos en recuperar, reparar y volar sistemáticamente aviones aliados capturados en condiciones controladas. Este enfoque sistemático para la recopilación de inteligencia táctica representó las mejores prácticas para las organizaciones militares que buscaban comprender con precisión las capacidades del oponente y continuó incluso cuando la situación estratégica de Alemania se volvió cada vez más desesperada. El programa Wunderscurus Rosarius demostró que ni siquiera la recopilación de inteligencia sofisticada, la competencia profesional y el análisis sistemático podían superar desventajas materiales y estratégicas fundamentales de la magnitud que enfrentaba Alemania. Los pilotos alemanes que volaron Mustangs capturados adquirieron valiosos conocimientos sobre las características de los aviones y las tácticas óptimas. Pero ese duro conocimiento confirmó principalmente lo que muchos ya sospechaban o entendían. Los aviones aliados poseían ventajas de rendimiento significativas y decisivas que la industria y la ingeniería alemanas no pudieron igualar durante los últimos años de la guerra, debido a las limitaciones de recursos y las circunstancias estratégicas. La experiencia de los pilotos de pruebas alemanes al confrontar las capacidades del Mustang y aceptar los logros de la ingeniería estadounidense es paralela a la experiencia militar alemana más amplia durante las últimas etapas de la Segunda Guerra Mundial en todos los teatros y servicios. La confianza inicial en la superioridad tecnológica y la innovación táctica alemanas gradualmente dieron paso al reconocimiento de que las fuerzas aliadas poseían ventajas decisivas en múltiples áreas críticas: vasta capacidad industrial, acceso a recursos estratégicos, enormes reservas de mano de obra y capacidades tecnológicas cada vez más sofisticadas que igualaban o superaban los logros alemanes. El Mustang representó una manifestación particularmente visible de estas ventajas aliadas. Los diseñadores estadounidenses habían creado un avión que sobresalía en su misión estratégica prevista de escolta de bombarderos de largo alcance. La industria estadounidense lo produjo en enormes cantidades con una calidad constante, a pesar de la complejidad del diseño. Los programas de entrenamiento estadounidenses prepararon a los pilotos a fondo para extraer el máximo rendimiento del avión en combate. Las fuerzas alemanas pudieron estudiar, analizar y apreciar estas ventajas a través de los programas Wundercircus Rosarius, sin poder replicarlas o contrarrestarlas efectivamente dadas las limitaciones estratégicas y materiales que enfrentaron. La sofisticación técnica del P-51 desafió y finalmente demolió las suposiciones alemanas sobre las capacidades de ingeniería estadounidenses que habían sido cuidadosamente cultivadas por la propaganda. La información oficial había retratado a los estadounidenses como capaces de producir equipos simples y resistentes en grandes cantidades, pero fundamentalmente incapaces de realizar diseños sofisticados que requirieran excelencia en ingeniería. El Mustang demostró de manera concluyente que los ingenieros estadounidenses podían crear diseños eficientes y altamente refinados que igualaban o superaban las capacidades alemanas en las áreas que importaban estratégicamente. El diseño del ala representó una investigación aerodinámica avanzada, implementada con éxito en una producción de gran volumen. El motor Packard PFE 1650-3 Merlin demostró la capacidad estadounidense para fabricar motores complejos de alto rendimiento en grandes cantidades con una calidad constante. La integración de sistemas del avión reflejó una ingeniería sofisticada
que equilibró con éxito múltiples requisitos competitivos para crear un arma coherente y eficaz. Sistema PON optimizado para su misión prevista. Los pilotos alemanes que volaron mucho el Mustang no podían honestamente descartar la ingeniería estadounidense como tosca o poco sofisticada, basándose en la propaganda. Experimentaron de primera mano un avión que se manejaba maravillosamente en su envolvente de vuelo. Se desempeñaba magníficamente en el perfil de la misión que importaba estratégicamente y demostraba un diseño reflexivo y competente en todos los sistemas. Esta experiencia directa obligó a reconocer que las capacidades técnicas estadounidenses excedían significativamente las ideas preconcebidas alemanas, con implicaciones que se extendían mucho más allá del diseño de aviones hasta cuestiones más amplias sobre las capacidades nacionales relativas en producción industrial, educación técnica y sofisticación de la ingeniería. La campaña aérea estratégica sobre Alemania tuvo éxito en gran parte, específicamente debido a la combinación única de capacidades del P-51 Mustang que otros aviones no podían igualar. La escolta de bombarderos de largo alcance en lo profundo de Alemania siguió siendo operativamente inviable hasta que el Mustang llegó en cantidades sustanciales a principios de 1944 y comenzó a volar en misiones operativas. Los anteriores cazas de escolta aliados, Republic P-47 Thunderbolt y Lockheed P-38 Lightning, a pesar de sus considerables capacidades en otras áreas, poseían un alcance insuficiente para acompañar a los bombarderos pesados durante misiones completas a objetivos en el interior de Alemania y de regreso a bases en Inglaterra. Esta limitación crítica permitió a los cazas alemanes simplemente esperar hasta que las escoltas alcanzaran sus límites de combustible y regresaran a sus bases antes de atacar formaciones de bombarderos durante las partes más peligrosas de sus misiones. El resultado fueron pérdidas insostenibles de bombarderos que obligaron a suspender los ataques de penetración profunda. El Mustang transformó fundamentalmente las operaciones de escolta de bombarderos al proporcionar una cobertura continua y efectiva de los cazas durante misiones enteras, independientemente de la distancia del objetivo. Los cazas alemanes ya no podían encontrar periodos prolongados en los que los bombarderos volaran sin escoltas protectoras. Esta realidad operativa obligó a los pilotos alemanes a enfrentarse directamente a los cazas estadounidenses, en lugar de simplemente atacar a los bombarderos, lo que aumentó drásticamente el riesgo que enfrentaban los pilotos alemanes en cada misión de interceptación. Combinado con la creciente superioridad numérica aliada y la disminución de la calidad de los pilotos alemanes debido a la reducción del tiempo de entrenamiento, las escoltas del Mustang hicieron que las operaciones de bombarderos sobre Alemania fueran operativamente sostenibles para los aliados, mientras que los intentos alemanes de interceptación se volvieron cada vez más costosos, ineficaces y, en última instancia, inútiles. La Luftwaffe llevó a cabo una extensa evaluación técnica de los P-51 capturados en múltiples instalaciones, con pruebas de rendimiento particularmente detalladas en Göttingen, donde los ingenieros alemanes crearon informes técnicos completos que documentan las capacidades del Mustang en detalle sistemático. Estas evaluaciones midieron la velocidad a varias altitudes, la velocidad de ascenso en todo el rango de altitud, el rango de techo absoluto en varias configuraciones y las características de manejo en todo el entorno de rendimiento en condiciones de prueba controladas. Los ingenieros alemanes crearon informes técnicos detallados que documentan todos los hallazgos, comparando el rendimiento del P-51 directamente con tipos de cazas alemanes en condiciones equivalentes y analizando características de diseño específicas que contribuyeron al rendimiento observado. Estos informes técnicos circularon dentro de los círculos de la aviación alemana,
informando a los diseñadores de aviones sobre los enfoques técnicos aliados, proporcionando a los planificadores tácticos datos precisos sobre el desempeño para la planificación operativa y brindando a los comandantes operativos evaluaciones realistas de las capacidades aliadas para su uso en la toma de decisiones tácticas. Los informes confirmaron lo que los pilotos de combate habían estado informando en enfrentamientos reales. El Mustang poseía ventajas de rendimiento significativas y decisivas en las categorías más críticas para la misión estratégica de escolta de bombarderos. El análisis sistemático destacó el alcance excepcional del avión que permitió misiones de escolta estratégica y un rendimiento superior a gran altitud gracias al motor sobrealimentado de 2 etapas. Alta velocidad máxima que proporcionó flexibilidad táctica y características de manejo armoniosas que redujeron la carga de trabajo del piloto y permitieron maniobras de combate efectivas. Los ingenieros alemanes observaron y documentaron características de diseño específicas que contribuyeron a estas capacidades, incluido el diseño aerodinámicamente eficiente del ala, la potente y sofisticada instalación del motor sobrealimentado, la gran capacidad interna de combustible complementada con tanques externos y la cuidadosa integración de sistemas en todo el avión. La inteligencia técnica recopilada apoyó las conclusiones de que los diseños de cazas alemanes existentes requerían mejoras sustanciales para seguir siendo competitivos con los tipos aliados actuales, y mucho menos desarrollos futuros que ciertamente incorporarían las lecciones aprendidas de las operaciones actuales. Alemania inició varios ambiciosos programas de desarrollo de cazas durante 1934, específicamente destinados a contrarrestar la superioridad aérea aliada mediante ADB, tecnología avanzada, incluido el Fowler-Wolf, Feblovenintonitate, con motor en línea para un rendimiento mejorado a gran altitud, el caza especializado de gran altitud, Fowler-Tar 152 y varios diseños revolucionarios propulsados por aviones y cohetes. Estos programas reflejaron un claro reconocimiento entre los diseñadores y líderes militares alemanes de que los cazas alemanes existentes, el Bf-9G y el F-190, no podían contrarrestar eficazmente los aviones aliados avanzados, el P-51 Mustang, dadas las deficiencias de rendimiento en áreas críticas. Sin embargo, la grave escasez de materiales, los retrasos en la producción causados por los bombardeos aliados y las limitaciones de recursos, y el rápido deterioro de la situación bélica general impidieron que estos diseños avanzados entraran en servicio operativo en cantidades suficientes para influir en los resultados estratégicos o revertir la superioridad aérea aliada. El Messerschmitt M262, propulsado por Jet-P, representó el intento más exitoso de Alemania de superar el rendimiento de los cazas aliados con motor de pistón a través de una revolucionaria tecnología de turborreactor. El Mi-262 poseía ventajas sustanciales en velocidad y potencia de fuego que lo hacían extremadamente letal contra los bombarderos aliados cuando lo pilotaban pilotos expertos que sabían cómo explotar sus capacidades. Sin embargo, el tipo padecía problemas crónicos de confiabilidad del motor que limitaban la disponibilidad operativa. Requería extensas pistas de concreto que eran vulnerables a los ataques aliados, consumía grandes cantidades de combustible de aviación cada vez más escaso y llegaba demasiado tarde en cantidades demasiado pequeñas para alterar los resultados estratégicos o amenazar seriamente la supremacía aérea aliada. Incluso las impresionantes ventajas tecnológicas del Mi-262 resultaron estratégicamente insuficientes para superar la abrumadora superioridad numérica aliada y el colapso de la infraestructura, los suministros de combustible y los programas de entrenamiento de pilotos de la Luftwaffe. El último año de la Segunda Guerra Mundial en Europa fue testigo de la disolución sistemática de la Luftwaffe como fuerza de combate eficaz capaz de ofrecer una resistencia significativa. Las catastróficas pérdidas de pilotos, la grave
y cada vez mayor escasez de combustible, las dificultades de producción causadas por los bombardeos aliados y la abrumadora superioridad numérica de los aliados se combinaron para hacer que la defensa aérea alemana fuera cada vez más ineficaz, independientemente de la habilidad o el coraje de los pilotos individuales. El programa de pruebas de aviones capturados continuó funcionando tanto tiempo como fue posible en la práctica, intentando proporcionar inteligencia táctica que pudiera mejorar la capacidad de supervivencia de los pilotos alemanes, incluso cuando los resultados estratégicos se volvieron inevitables y se acercaba la derrota final. Los pilotos alemanes que habían volado extensamente Mustangs capturados y entendían las capacidades de los aviones aliados, enfrentaron el final de la guerra con emociones complejas y encontradas. Los pilotos profesionales apreciaron los logros de ingeniería del avión P-51. Incluso aunque lamentaban su servicio en el bando perdedor de la guerra más destructiva de la historia, muchos no se hacían ilusiones de que la derrota de Alemania fuera algo más que total e incondicional. Habiendo sido testigo de primera mano de las abrumadoras ventajas materiales que poseían las fuerzas aliadas en todas las dimensiones del poder militar, el programa de pruebas del Mustang capturado representa un capítulo fascinante e instructivo en la historia de la aviación de la Segunda Guerra Mundial, que ilustra cómo las organizaciones militares profesionales intentan comprender y contrarrestar las ventajas del oponente mediante la recopilación sistemática de inteligencia, incluso en circunstancias desesperadas. El programa proporcionó conocimientos tácticos valiosos a los pilotos alemanes a través de la experiencia directa con aviones capturados. Pero, en última instancia, este conocimiento no pudo superar los desequilibrios fundamentales en 1911, capacidad industrial, disponibilidad de recursos, capacidades tecnológicas y personal capacitado que caracterizaron la guerra aérea durante 1944 y 1945. Las fuerzas alemanas lucharon con notable coraje, impresionante habilidad táctica y competencia profesional, pero enfrentaron oponentes con recursos superiores, mejor equipo, entrenamiento más completo y una posición estratégica ventajosa que resultó decisiva. La admisión por parte de los pilotos de pruebas alemanes de que nunca habían encontrado características de manejo como las demostradas por el Mustang representó un reconocimiento profesional de los logros de la ingeniería estadounidense y un reconocimiento realista de las importantes brechas de desempeño que enfrentaban los pilotos alemanes en las operaciones de combate. Este reconocimiento forzado por la experiencia directa en lugar de propaganda o informes de inteligencia de segunda mano, ilustró cómo enfrentar realidades incómodas a veces requiere una experiencia personal directa que no puede descartarse ni explicarse mediante ilusiones o suposiciones ideológicas. El legado del Wander Circus Rosarius y programas similares se extiende más allá de su impacto táctico inmediato, para demostrar el valor de la recopilación sistemática de inteligencia, la competencia profesional en evaluación técnica y la evaluación honesta de las capacidades enemigas, incluso en las circunstancias estratégicas más difíciles.